Bienvenidos a 7 minutos con Dios y su palabra con el pastor Fausto Rosario. Muy buenos días, estimados amigos y hermanos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Les invito a leer conmigo Apocalipsis capítulo 3, versos 1 hasta el 2, que nos dice: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Continuamos con la serie 7 consejos y el tema de hoy es ¿vivo o muerto? Continuamos con esta serie en donde hemos tomado el mensaje que el Señor envía al ángel de cada una de estas iglesias en el Apocalipsis para aplicarlo a nuestras vidas. Y ya hemos tratado el mensaje a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Hoy continuamos con la iglesia de Sardis. Me pregunto, ¿cómo se puede tener nombre de que uno vive y estar muerto? Esta condición es la de tratar de mostrar un nombre de alguien que camina en la fe, de alguien que tiene un testimonio bueno ante las personas, que de hecho algunos lo pueden tomar hasta como modelo de vida, pero que a pesar de la aparente vida abundante, en el fondo está tan atado, tan perdido como el que no conoce al Señor. Y fíjese algo, aunque parezca increíble, se puede, aún creyendo en Dios, caer en condiciones de muerte. Y les voy a poner un ejemplo de alguien que conocemos bastante bien, y es el apóstol Pedro. Estoy hablando de aquel que cuando caminaba, dice la Biblia que con su sombra se sanaban los enfermos. Estoy hablando de aquel a quien Cristo le dijo: te haré pescador de hombres, a quien Cristo también le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Estamos hablando de ese Pedro. ¿Y qué pasó con él? Que se descuidó y cayó en una condición condenable. Y por eso el apóstol Pablo lo corrige. En Gálatas capítulo 2, verso 11, Pablo dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Y por qué razón? Porque era de condenar. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Pedro cayó en una actitud de hipocresía, porque con los que creían en la ley y guardaban la ley se comportaba de una forma, y con los gentiles que no guardaban la ley se comportaba de otra forma, y en eso estaba en un ambiente de hipocresía para quedar bien con los demás. Y por eso Pablo lo corrigió. Fíjese, esto no es necesariamente que esas personas tengan un mal corazón o con malas intenciones hacia los demás. Esta es una condición que se puede ir dando poco a poco, de manera sutil, aún de manera inconsciente, sin estar claro del problema en que nos estamos metiendo. Y por eso es que el Señor, viendo que aquel ángel de Tiatira había caído en esa condición, le dice: sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir, porque él estaba cayendo en una condición donde iba muriendo poco a poco, y Dios lo detiene y le dice: oye, vigila, porque hay más cosas, hay muchas cosas en las que estás muerto y otras que están a punto de morir. Además agrega: acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se puede llegar a esta condición? ¿Cómo una persona que cree en Dios, que habla de Dios, que practica la obra de Dios, puede estar muriendo espiritualmente? Fíjese, esto no sucede de golpe. Esto va pasando cuando deja uno de vigilar esa naturaleza caída que tenemos, y uno se descuida de ella, esa naturaleza que dice la Biblia que se rebela contra todo lo que es de Dios, y uno comienza a dejarse influenciar por la vieja naturaleza. Va pasando cuando nos envolvemos más con las cosas de Dios
que con el Dios de las cosas. Quizás nos atrae más los milagros de Dios que el Dios de los milagros. Nos atrae más la bendición de Dios que el Dios que bendice. Y eso nos va pasando cuando lo creado nos atrapa y nos alejamos del Creador. Cuando toma más importancia lo que puedan decir los demás de mí que lo que Dios pueda decir de mí. Cuando la fe se convierte en una careta más que en un estilo de vida. Amados, no caigamos en esto, porque cuando nos dejamos llevar de esto, se va oscureciendo el entendimiento y esto nos va llevando a una ceguera que usualmente otros se dan cuenta de que estamos mal, menos nosotros mismos. Así que es tiempo de despertar, es tiempo de vigilar lo que hacemos y por qué lo hacemos, por qué le servimos a Dios. ¿Usted cree que es suficiente con que yo vaya a la iglesia, con que yo haga algunas obras de Dios, desconectándome del Creador? No, eso no es posible. Así que lo que le dijo Dios a aquel ángel de la iglesia, Él nos lo repite. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Que así podamos hacerlo para que no tengamos nombres de que estamos vivos y al final estar muertos, sino que nuestra vida sea siempre una vida de viveza, de gran vida real en el Señor. Que así sea hecho. Padre, gracias por tu palabra, que es vida para nosotros. Y si hemos caído en condición de muerte y si estamos haciéndolo sin darnos cuenta, nuestra oración es: permítenos y ayúdanos y guíanos para salir de ahí y servirte en amor. En el nombre de Jesucristo. Amén.